Iniciamos con esta cuestión del cuestionario 5 de NORT, que son 3 capítulos, ¿sí? ¿No? Son 3 capítulos que nos hablan acerca de instituciones, cambio institucional, nos hablan de la importancia de la cooperación, nos hablan acerca de que existen instituciones que pueden favorecer el desempeño económico y que otras, al contrario, derivan en la estanflación, que no hay crecimiento económico, la ineficiencia. Entonces, había 3 preguntas que iban a guiar esta sesión. La primera me decían, ¿qué factores inciden en la cooperación? Entonces, uno de los grandes temas es la cooperación. El segundo, me hablaban de una serie de supuestos conductuales. Y después decía, ¿cómo vinculamos toda esta cuestión de los supuestos conductuales con los costos de negociación? Platicábamos en sesiones pasadas que tanto North como Williamson como Coase, Ostrom, todos ellos entran en la nueva economía institucional. Entonces, en esta nueva economía institucional se hace mucho énfasis en el concepto de costos de transacción, los costos de negociación. Lo vimos con Williamson, de cómo las estructuras de gobernación permiten reducir los costos derivados del oportunismo, de la especificidad de activos, ¿no? Que negociar es costoso y que esta negociación se va a reflejar, ¿no? en la existencia de los costos de transacción, ¿no? Entonces, aquí en el caso de North, también vuelve a retomar el planteamiento de Coase, vuelve a hacer alusión a los costos de transacción, pero nos habla de algo que va a ser muy importante en todo su desarrollo teórico, que es el concepto de instituciones. Y no solamente de instituciones, sino también nos habla de otra cosa, aquí lo pongo, instituciones, de otra cosa que él denomina el cambio institucional. Entonces, ¿quién me platica qué son las instituciones? ¿Por qué es importante analizarlas? ¿De qué manera ustedes detectaron que se complementan o que consideran esta cuestión de los costos de transacción, de los costos de negociación? ¿Quién me cuenta? Yo nada más, partiendo de lo que son las instituciones, Ujú. eh, no recuerdo muy bien el concepto que maneja Nord, pero atendiendo a otras lecturas que he consultado de antropología y así, bueno, yo concibo a la institución como todo aquel ente independiente, ¿no? O sea, que está construido en la cultura y que permite a los individuos interactuar unos con otros a partir de lo que ya es conocido, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí se maneja, por ejemplo, las palabras o el lenguaje, ¿no? La palabra árbol es una institución, ¿no? Porque desde que es mencionada, es concebida en el pensamiento de las personas Ujú. y ya tiene atributos o valores incorporados por sí misma. Ujú. Entonces, esto permite la interacción, ¿no? Porque de otra manera no habría comunicación y desde la economía también lo manejan un poco así, ¿no? O sea, las instituciones de algún modo también permiten que hayan aspectos ya conocidos del entorno económico y les permiten también a los individuos interactuar entre sí. Ok, aspectos conocidos, interacción. Viviana, Catalina, ¿qué son las instituciones y por qué es importante analizar las instituciones? ¿Para qué estamos analizando las instituciones? Aquí en el pizarrón está escrita la palabra cooperación, conducta, costos de negociación, cambio institucional, instituciones. ¿Cómo para qué tenemos que revisar esto? ¿Mm? Catalina. Pues como para estudiar y analizar pues el comportamiento
cómo se da esa pues cooperación, la negociación, ¿no? Que se hace, la, pues la organización, vaya, de las instituciones, las diferentes instituciones, no sé. Ok, a ver, vamos a empezar por este término, ¿no? Por el primerito que tenemos aquí. Cooperación. ¿Qué entienden por cooperar? Que los individuos, ¿qué? Se unen o se alían o cómo se diría Se para haya una alianza, haya una colaboración. ajá, Ok, una colaboración para un fin. humana, ¿no? Para un fin. Ok. De todo lo que hemos estado nosotros revisando, si ustedes se acuerdan, en este enfoque transaccional de la empresa, esta colaboración humana, ¿dónde la veríamos reflejada, chicos? Bueno, chicas y chicos. ¿Qué hemos estado haciendo énfasis? En O sea, el contrato, ¿no? ¿en el contrato? ¿En el contrato se ve una colaboración o en el intercambio? En el intercambio. En el intercambio, ¿no? Entonces, cuando las personas están dispuestas a colaborar, ¿no? Vamos a verlo en el ámbito del o sea, las personas intercambian, ¿sí? Y en este intercambio, lo lógico, y decíamos, es que las dos personas que están inmersas en el intercambio, ¿no? El que compra y el que vende, obtengan una ¿qué? Ganancia. Una ganancia, que son para este enfoque son las ganancias del comercio, ¿no? Del intercambio. Entonces, recuerden que hablábamos que en ausencia de costos de transacción, es decir, cuando no existe incertidumbre. ¿Incertidumbre respecto a qué? ¿No? A la información. Decimos que ¿no? Que ambos individuos cuentan con el mismo tipo de información, ¿no? Que conocen la información de uno y de otro y de las condiciones de los precios que ellos necesitan para tomar decisiones, que no hay especificidad de activos. ¿Recuerdan lo que nos decía Williamson? Que no hay especificidad de activos, que no hay presencia de oportunismo, ¿sí? Que prácticamente si no hay incertidumbre, existen costos de negociación. ¿Sí se entiende este concepto del costo de negociación? ¿O no? A ver, despiértense, tómense ahí 2 cafés, lo que quieran, pero a ver, ¿se entiende el concepto de costos de negociación? Son los costos que surgen ex ante y ex post, ¿no? A la contratación. O sea, quiere decir ex ante cuando determinas las reglas del juego, por decirlo de algún modo, y ex post es todo lo que involucra llevar el control o dar seguimiento a que se cumpla el contrato. Ok, Viviana, Catalina, ¿están de acuerdo? Gracias, Osvaldo. Pero esos son tipos de costos de transacción, ¿no? Ok. ¿Qué es negociar? ¿Qué vas a negociar? ¿Qué se negocia, chicos? A ver, vamos a partir de aquí, de estos dos, ¿no? Aquí hay un intercambio, aquí hay una compra, venta, ¿ok? Entonces, en este intercambio, en esta compra y venta, se espera que tanto el que compra como el que vende obtengan una determinada ganancia. Y esas son las ganancias del comercio.
¿Qué está en medio de esta compra-venta? ¿Qué está en medio de este intercambio? Está algo, y por eso se llama todo esto el enfoque transaccional, porque estamos haciendo énfasis en la importancia de la transacción, ¿sí? Entonces, siempre que hay una transacción, existe un contrato, ¿sí? Platicábamos con Williamson que cuando se trata de bienes estandarizados, jitomate o lo que sea, que ustedes van al súper y que se da esa transacción, les dan un recibito, compraste tanto, ahí está. Y son contratos que automáticos, inmediatos. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? Bueno, fíjense, entonces hablábamos, ¿qué pasa cuando se intercambian bienes estandarizados? Cuando los que intercambian, el que compra y el que vende, tienen la información de todos los precios relevantes, conoce toda la información respecto al otro, el otro responde, conoce toda la información respecto al que compra, al que vende, no hay especificidad de activos, no existe oportunismo. ¿Qué va a pasar en términos de las ganancias del comercio? Dice, no hay problema, porque en el contrato, dado que no hay incertidumbre, son contratos completos. Dice, tú puedes, o sea, si fuera el caso, dice, tú puedes poner ahí todo lo que sea, se tenga que poner y no va a haber problemas de negociar el cumplimiento del contrato. ¿Sí me explico con esta cuestión de los costos de negociación? Cuando no hay incertidumbre, no hay costos de negociación. El contrato no te cuesta intercambiar. Pero ¿qué pasa cuando existen asimetrías de información? Cuando el que compra sabe más del que vende. Cuando también en esta cuestión de las asimetrías de información entran problemas cognitivos, pueden tener la misma información, pero pueden tener diferencias cognitivas, diferencias de valores que les hagan percibir esa información de manera distinta y que los lleven a tomar decisiones erróneas, aunque ellos quieran ser, dice Williamson, racionales. ¿Qué pasa si no voy a comprar jitomates, si no voy a comprar un laboratorio sumamente especializado? Me lo van a diseñar con un montón de características bien específicas. ¿Qué pasa cuando está latente la presencia del oportunismo? Que alguien, dada esta simetría de información, se quiera aprovechar de mí. ¿Qué significa aprovecharse de mí? Que quiere apropiarse de parte de mis ganancias en el comercio. Entonces, en ese escenario, bajo ese escenario que lo que decía ellos, existen, ¿no? Costos, ¿para qué? Para negociar. La negociación dice, ¿costos para qué? Para redactar el contrato, ¿no? Para vigilar su cumplimiento y en caso de que no se cumpla, para, ¿cómo se dice? Es que se me llama esta palabra, para obligar, ¿no? Al cumplimiento de lo que ahí está escrito. Entonces, recuerden que decíamos, en un contrato se van a establecer derechos, ¿no? De ambas partes, de las que están intercambiando, y también se van a establecer una serie de obligaciones, ¿sí? Y estas obligaciones van a estar, ¿no? Fortalecidas con una serie que dice aquí Williamson, con una serie de salvaguardas. Si no cumples esto, ¿no? Te vamos a castigar, ¿no? O se te va a poner ¿cómo se llama? Una pena, ¿no? Una pena monetaria, es decir, entonces si no me cumples esto, estás obligado a pagar tal cantidad de dinero. Si tal cosa, ¿no? Como cuando ustedes van y compran un auto y que tienen que preguntar, oye, ¿y puedo hacer aportes a capital? Pues que sí, porque antes ustedes aportaban a capital, los penalizaban. Cuando digo de pena es una penalización, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que en un contrato, en estos derechos y en estas obligaciones, se trata de ¿qué? De garantizar las ganancias del comercio. Entonces, cuando no existe incertidumbre, pues las ganancias, o sea, cada quien ya sabe qué va a ganar y por lo tanto no hay problema para negociar el contrato.
Pero cuando está presente la incertidumbre derivada de qué? De asimetrías de información, de especificidad del activo, de la frecuencia que se da la transacción, del oportunismo, existe una gran incertidumbre. Y esto, incertidumbre respecto a qué? Así, ¿no? Voy a obtener las ganancias derivadas del intercambio. ¿Y cómo le hago en un contrato para asegurar que yo obtenga esas ganancias del intercambio? Es decir, ¿no? Que se protejan mis derechos. Y que en caso, ¿no? Y también el otro, ¿no? Que se protejan los derechos del otro y que si yo no cumplo lo que yo digo que voy a hacer, voy a estar obligado, ¿no? Voy a sufrir una cierta penalización. Entonces, a medida que aumenta, ¿no? Esta cuestión de las asimetrías de información, la especificidad del activo y el oportunismo, el costo de la negociación crece. Y entre más altos sean los costos de negociación, pues menores van a ser las ganancias del comercio. ¿Sí me explico? Aquí es una cuestión de beneficios menos costos. Entonces, entre más alto sea redactar el contrato, vigilar su cumplimiento, sino ver legalmente qué se puede hacer, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos adaptamos, el beneficio, ¿no? De comercial, ¿qué le va a pasar? Va a disminuir. Entonces, ¿esto cómo se ve reflejado en términos de la empresa? Que fue todo lo que estamos platicando en las clases pasadas. Cuando existe tal nivel de incertidumbre, ¿no? Y toda esta cuestión surge, Coase nos decía, aquí tengo yo el mercado y aquí tengo a la empresa verticalmente integrada. Entonces, cuando los costos de transacción, ¿no? Estos costos derivados de qué? De la negociación en torno al contrato, son, decía Coase, cuando los costos son mayores que los beneficios, la empresa va a internalizar, ¿sí? Cuando el costo es mayor que el beneficio. ¿Esto es para quién? Para Coase. ¿Qué pasa si a medida que va internalizando cada vez más actividades el empresario, corre el riesgo de realizar asignaciones ineficientes? Porque acuérdense que aquí, tanto la empresa verticalmente integrada como el mercado son dos esquemas para organizar la producción. Y mientras que en el mercado la asignación de los factores productivos se da por un cambio en precios relativos, en el caso de la empresa verticalmente integrada, esta asignación la decide alguien que se llama empresario. Entonces ese empresario es el factor que va a decidir qué se hace dentro y qué se hace fuera de la empresa, qué proceso se va a realizar dentro y qué proceso se va a realizar fuera, en función de qué. Había algo que se llamaba el rendimiento marginal en la función empresarial. Entonces no es lo mismo tener un bolo que tener 2 bolos, que tener 15 bolos, que tener 40 bolos. La cuestión es de que en algún momento alguno de estos se me va a caer, ¿sí? Y voy a caer en un error. Si lo vemos en el término de la empresa, puede ser que a medida, eso es lo que dice Coase, que a medida que el empresario está internalizando actividades, realice asignaciones ineficientes, ¿no? Que ponga los recursos en donde su uso no es el más productivo. Entonces, a la larga, los costos, ¿sí? Van a ser, fíjense, bueno, aquí lo puse mal, aquí nada más, déjenme, le borro. Cuando el beneficio, aquí está ya, ok. Cuando el beneficio es mayor que el costo, ¿no? De internalizar la actividad, la empresa lo va a internalizar. Pero ¿qué pasa que cuando los costos son mayores que los beneficios? Decía Coase, la empresa siempre puede regresar al mercado. No es o empresa o mercado, sino son mecanismos alternos. Si yo lo hago internamente, suprimo al mercado, suprimo al mecanismo de precios. ¿En qué? En la asignación del recurso productivo. Si yo me voy al mercado, ¿no? No estoy suprimiendo, sino la asignación del recurso productivo se va a dar por el mecanismo de precios. ¿Eso queda claro, chicos? Sí, profesora. Entonces vean, ¿qué es lo que yo puedo revisar de aquí? ¿O qué es lo que me interesa que ustedes lleguen? Que si existe si los costos de transacción son altos, entonces
Es decir, en presencia de costos de transacción, ¿sí? Cuando estos son altos, se va a optar por esto, por internalizar actividades. ¿Y se deja de qué, chicos? ¿Se deja de qué? Si esta noche se fueron a desayunar, necesitan participar. Ya Yo no sí quiero aquí estoy, mudos, ¿eh? Mudos mejor váyanse a dormir, ¿no? Y se deja de intercambiar, se deja de cooperar, se deja de colaborar. ¿En dónde? En el mercado, ¿sí? ¿Va a haber otro tipo de colaboración? Sí, dentro de la empresa, que es lo que ustedes van a revisar con Alchan y con Demsets. Pero lo que nos dicen, las ganancias del intercambio se pierden. ¿Por qué? Porque con la presencia de costos de transacción, la empresa ya no intercambia y lo realiza ella, pero ya no está intercambiando. ¿Por qué? Porque los costos de transacción son altos. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta cuestión? ¿O a alguien le queda duda? Viviana, no, sí, sí ¿sí? se entiende. Sí, Ujú. sí, ya destaqué. ¿Sí, Catalina? ¿José Carlos? Entonces, sí, sí, doctora. Ok. Este, al Dime, inicio, Catalina. cuando preguntó, un compañero dijo de que los costos ex ante y ex post. Entonces, sí, pues sí es así, ¿no? Al final, cuando estamos hablando costos de transacción, también son costos de son costos de negociación. Tú estás negociando qué? Tus ganancias. ¿La protección de qué? De tus ganancias. Yo Los siempre les digo a beneficios. mis alumnos, imagínense que se van a casar con el galán de Hollywood y o no, entonces hacen el contrato prenupcial. ¿Y qué dice, no? Si te aguantas tantos años casada conmigo, pues te toca de tanto, ¿no? Me aguantaste, yo te aguanté. Si me engañas, quedas penalizado acá. Si nos divorciamos, yo me quedo con los hijos, o tú te llevas al perro, o tú te quedas con la casa de tal. Y a pesar de que hay contratos prenupciales que dicen, a ver, mi dinero es mío, ¿no? Antes el que teníamos era de tanto, lo que tengamos de aquí en adelante se va a repartir en partes iguales, ¿no? Y a pesar de que hay esos contratos prenupciales, puede haber un montón de problemas, ¿no? A la hora de que se Ujú. divorcian y que entran en corte y que a mí me tocaba y que quién se queda con qué y que no, que compramos esto, etc. ¿Sí? Entonces tú estás protegiendo ¿qué? Tus ganancias, porque al final ese matrimonio es un contrato. Entonces, cuando estamos hablando del intercambio y en la presencia de todo esto, los costos de negociación derivan de qué? De que cada una de las partes busca proteger sus ganancias. Pero como Ujú. decimos que existe incertidumbre, no hay ningún contrato completo. Y al no existir un contrato completo, corres el riesgo de que alguien aprovechándose de la letra chiquita, ahorita vamos con esta cuestión de la letra chiquita, quiera que quiera apropiarse de las ganancias de alguien más. Y si se da eso, pues el intercambio se hace costoso. Y las personas deciden que, pues no intercambiar. ¿Sí? ¿Sí se entiende hacia dónde nos quiere llevar esta visión? ¿O no? ¿Sí se entiende Sí, ¿Sí? Profesora. Ahora fíjense, cuando nosotros revisamos a Williamson no era tan categórico como Coase, que decía mercado, aquí lo pongo, ¿no? Mercado y empresa verticalmente integrada, sino que Williamson nos decía, estos son los dos extremos, pero aquí va a haber una serie de ¿qué? De tipos de contratación y de estructuras de gobernación. ¿Qué es la estructura de gobernación? ¿No? ¿Cómo se va, a vigilar? ¿Cómo se va a cuidar esa transacción en particular? ¿De qué manera se va a llevar a cabo?
¿Sí? Entonces, diferentes tipos de contratación y diferentes tipos de estructura de gobernación en función de qué, de la presencia de oportunismo, de la especificidad del activo, de la simetría de información. Entonces, el mercado, ¿no? Y que era la contratación clásica, decíamos aquí, estamos intercambiando qué, una gran cantidad de bienes estandarizados. No me importa la identidad del que compra y del que vende. ¿Por qué? Porque lo mismo le compra a Hugo que a Paco y a Luis jitomates. Es lo mismo. Los contratos son inmediatos y continuos, ¿sí? Entonces, la identidad de las partes no importa. Pues prácticamente si es un bien homogéneo, pues tampoco tengo incertidumbre de que haya. Ustedes tienen una incertidumbre porque si salen no van a encontrar jitomates, pues no. Si no los encuentran en el puesto de la esquina, lo pueden encontrar en la recaudería de arriba, ¿no? De ahí de su casa, o tienen que ir al súper, pero pues van a encontrar jitomates, ¿sí? Pero ¿qué pasa a medida que existe una mayor especificidad del activo? Que ya no es jitomate, sino ahora ustedes tienen que comprar un tornillo con ciertas medidas. Bueno, pues no lo voy a encontrar en todos lados, igual y tengo que ir a una tienda especializada. Entonces el número, ¿no?, de los productores o de los vendedores con quien comerciar se va reduciendo, ¿no? Entonces ya empieza a importar, ¿no?, la identidad, ya hay cierto grado en la especificidad del activo, y decían, vamos a utilizar otro tipo de contrato, que es la contratación neoclásica, ¿sí? Es el contrato neoclásico, y ese tipo de intercambio se va a cuidar de cierta forma. Y decíamos, ¿qué pasa si aumenta la especificidad del activo? Y aumenta con ello la presencia del oportunismo y aumenta la incertidumbre. Vamos a llegar, ¿no?, a un tipo de gobernación, ¿no?, o de intercambio híbrido. ¿Qué decía? A ver, entonces, aquí eran un montón, ¿no? Aquí tenía yo un montón de changuitos, todos los que quieran. Bueno, aquí ya son menos changuitos, pero aquí es 1-1, ¿sí? Entonces, ambas partes, chicos, en cada una de estas, aquí con estos, todas son independientes, son empresas independientes. Pero aquí, ¿no?, ya los intereses son más afines. Y aquí decíamos, la personalidad, la identidad de las partes cuenta. Y entonces yo voy a tratar de establecer con este otro contratos de largo plazo, ¿no? Y a lo largo del tiempo se va construyendo lo que se llama confianza. No quiere decir que no esté presente el oportunismo, o la incertidumbre, pero se reduce mucho. Y decían, y dadas estas cuestiones, ¿no?, dada esta cuestión de la confianza y de que se quieren establecer relaciones de largo plazo, se va dando un aprendizaje entre las partes, ¿sí? Y entonces aquí dicen, bueno, dado que la especificidad del activo y que la incertidumbre es mayor, en este gobierno híbrido se van a dar relaciones de inversiones conjuntas, lo que les platicaba yo de Bardal, ¿no?, que viene una empresa española y dice, a ver, yo quiero distribuir mis productos en México, ¿con quién me asocio? Pues con Bardal. Ok, entonces tú me vas a permitir que en tus puestos donde tú distribuyes también va a estar mi producto, y yo te voy a ayudar para esto. Hay una inversión, hay una cooperación. Entonces que Bardal quiere abrir una fábrica en España y que tiene que hacer una inversión en un bien específico. Bueno, vamos mita y mita, vamos a hacer este joint venture, y vamos a ver, o sea, vamos a ganar y a perder si perdemos, ¿sí? Entonces, se van haciendo que se va reduciendo esta cuestión, pero sigue habiendo esa cooperación, aunque nada más son dos empresas las que están cooperando. ¿Qué pasa cuando la incertidumbre, el oportunismo, la simetría de la información es tan grande? La empresa internaliza. Y aquí decimos, ¿no?, que la empresa va a aceptar, ¿no?, incurrir en estos costos de gobernar. ¿Los costos de qué? Y lo platicábamos, no me acuerdo si era con quién de las chicas. Los costos de estar soportando toda la estructura administrativa, jerárquica, gerencial de realizar una actividad. Entonces decíamos, si yo soy modelo y ahora yo voy a producir
las botellas de vidrio y antes las compraba. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que crear o tengo que comprar, ¿no? Esa fábrica. Ahora tenemos los mismos intereses, pero significa que le tengo que pagar una serie de gerentes, directores ahí para que estén gobernando, para que estén controlando esa transacción. Y va a haber costos de gobernar la transacción derivados de ¿qué? Pues del costo de transacción. Entonces era tan grande esta incertidumbre que la empresa decide hacerlo y se aleja del intercambio. ¿Sí? Entonces, tanto con Coase como con Williamson es muy importante esto que nos dicen. En ausencia de costos de transacción, ¿sí? En ausencia de costos de negociación, en ausencia de incertidumbre, lo ideal es el mercado. Pero cuando existen costos de transacción, cuando la incertidumbre es muy alta, cuando los costos de negociar mis ganancias en un contrato y de hacer cumplir mis derechos son muy altos, las personas dejan de intercambiar, ¿no? Y van, ¿no? Llegan a un esquema que es esta cuestión de la empresa verticalmente integrada. ¿Quién quería participar? Porque vi que aquí se chat. Los costos de gobernación son los mismos que los costos burocráticos. Sí, porque fíjate, aquí con estos costos de gobernar la transacción, en este caso de la empresa verticalmente integrada, estos costos de gobernar la transacción, de llevar a cabo la transacción, si tú internalizas una actividad, tú tienes que mantener a toda esa estructura gerencial jerárquica. Pero fíjate, eso significa que los costos de transacción resultan mayores que los costos de gobernación. Entonces, prefieres hacerlo tú que en alguno de los esquemas híbridos, neoclásico y clásico, porque el costo de gobernar, de realizar la transacción tú, es menor que el costo de transacción de realizarlo en el mercado, ¿no? De este costo de negociar con alguien más. ¿Sí se entiende, Osvaldo? Sí, gracias. Ok, entonces vean, lo que nos están diciendo, y regreso aquí a mi primera, de donde partimos, que la cooperación, la colaboración humana, se observa ¿en dónde? En el intercambio. Y que de la colaboración humana derivan ganancias, ¿no? Déjenme aquí abrir mi computadora, ¿no? Derivan ganancias del comercio. Entonces, North dice, ¿no? Si la atención central de mi enfoque o de mi análisis recae en el problema de la colaboración humana. Entonces ya vimos que hay problemas para que las personas colaboren. Dice que permite o que no permite a las economías captar todas las ventajas y ganancias del comercio. ¿Recuerdan lo que dice Smith o lo que decía Smith, ¿no? ¿De dónde iba a derivar la riqueza de las naciones? De la cooperación, del intercambio entre ¿qué? Entre empresas especializadas. Luego entonces, ¿no? Dice Coase, ¿de qué manera las instituciones pueden ayudar a que las personas colaboren? ¿De qué manera las instituciones pueden ayudar a que se realice el intercambio con mayor certeza? Porque una cuestión que dice North, es importante que entendamos que es una institución, es importante que nosotros entendamos cómo las instituciones van a tener un papel muy importante en el desempeño económico. Cuando digo desempeño económico es si una economía crece o no crece, si una economía mejora en cuestión del bienestar de su sociedad o no es así. ¿Por qué nos dice North que las instituciones se van a ver reflejadas en el desempeño económico? Porque para ellos el intercambio genera ganancias y entre más intercambios existan,
¿no? Las ganancias se incrementan y eso va a derivar ¿en qué? En un desempeño económico más alto. ¿Sí se va entendiendo la lógica de esta cuestión, chicos? ¿Sí? Sí, Entonces dice, las instituciones son bien importantes porque de su calidad, ¿no? De la calidad de la institución, es que va a haber un determinado desempeño económico. Dicen ellos, tenemos Estados Unidos, hay un libro muy famoso que estuvo hace algunos años de Dana Acemoglu, que nos hablaba acerca de este enfoque institucional y decía, a ver, yo estoy viendo a Nogales, Sonora y Nogales en Estados Unidos, creo que sea Nogales, ¿no? O sea, son dos municipios que los separa la frontera. Y si ustedes ven, ¿no? Nogales, Sonora, tiene índice de pobreza, de marginación, de prostitución, de drogas y todo. Y si ustedes ven aquí en Estados Unidos, ¿no? Las situaciones son muy distintas. Dice, y lo único que las separa, dice, es una línea, ¿no? Una línea fronteriza. Dice, ¿qué hace que el desempeño económico sea tan distinto? ¿No? Y basándose en este enfoque dice, la calidad de sus instituciones. ¿Sí? Entonces, la lógica que ellos están detrás es que las instituciones van a hacer que algunas economías tengan un mejor desempeño económico y que otras no. Entonces, por eso dicen, es muy importante que analicemos las instituciones, porque según esta cuestión, aquí en Estados Unidos, las instituciones de Nogales en Estados Unidos favorecen ¿qué? Favorecen el comercio. Y las instituciones en México ¿qué? No favorecen el comercio, no favorecen el intercambio, porque el intercambio aquí en México se da bajo condiciones de incertidumbre. Y aquí el grado de incertidumbre, si bien no desaparece, es menor. ¿Sí se va entendiendo esta cuestión? Entonces, North dice, existen instituciones que crean un medio propicio, un medio favorable al crecimiento económico. Entonces, ¿qué instituciones crean un medio propicio para el crecimiento económico? Aquellas que favorecen el intercambio. Entonces, vamos a ver qué entienden ellos por instituciones. Entonces, me dicen que una institución, y dice North, ¿no? ¿Qué son las instituciones? Dice, son las reglas del juego de una sociedad. Todos ustedes han jugado juegos de mesa o han jugado fútbol o voleibol, ¿no? Es un juego, ¿sale? Y en ese juego hay una serie de reglas. ¿Y esas reglas qué les dicen, chicos? ¿Qué es una regla? ¿Cómo nos debemos comportar, no? ¿Cómo se deben de comportar, no? Fíjense, es una limitación, ¿sí o no? Sí. Las reglas son limitaciones. Las reglas les dicen qué pueden hacer, pero también les dicen qué. Pues qué no pueden hacer, ¿sí o no? Entonces, las reglas de juego en un juego de monopolio, en un juego de voleibol, en un juego de fútbol, son las limitaciones que crea quién. Las limitaciones que crea la misma sociedad para que la sociedad interactúe. Estas reglas, ¿no? Te dicen qué puedes hacer, pero te dicen no puedes hacer no, pues si ustedes están como jugando turista o monopolio, no puedes comprar un hotel hasta que no hayas tenido tantas estaciones de no sé qué. Ah, es una regla y entonces ustedes juegan, se tienen que ¿qué, chicos? Pues cumplirla. tienen que aceptar esas reglas, ¿no? Y tienen que ¿qué? Tienen que cumplir esas reglas. ¿Sí? Tienen que cumplir esas limitaciones, no pueden empezar a poner hoteles, ¿no? Si no han puesto primero 4 no sé qué, ¿no? Y ya que tienen las 4, allá. No pueden poner algo si no tienen 3 cartas del mismo color, ¿no? Estoy hablando de
de este juego. Entonces, ustedes van a decidir colaborar, jugar con el otro bajo esas reglas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes colaboran con alguien, ¿no?, en esta cuestión del intercambio, también en un contrato existen una serie de ¿qué? De cosas que pueden hacer y que no pueden hacer. Una serie de limitaciones y ustedes deciden qué, jugar, cooperar, intercambiar bajo ese esquema. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Hablen aquí, manifiéstense, si no yo creo que estoy hablando con fantasmas o no sé con quién. A ver, entonces, ustedes deciden cooperar o deciden colaborar bajo ese esquema. Entonces, estas instituciones, como dice North, dice, van a estructurar incentivos, aquí lo pongo, dice, estructuran incentivos para el intercambio humano. Y tenemos otra palabra dominguera que ustedes la han visto mucho en micro. Incentivos. ¿Qué son los incentivos, estimados? Son como los premios que se dan por comportarte de una determinada manera. Premios o también pueden ser ¿qué? Estímulo. Bueno, ese es un estímulo, es un premio, pero si no, también tienes ¿qué? Castigo. Un castigo, ¿sí? Entonces, si yo no cumplo una regla, o sea, y estamos hablando que las instituciones para North son las reglas del juego de una sociedad, ¿sí? Entonces, si yo no cumplo una regla con esa cuestión de que no puedo hacer, ¿qué voy a obtener? ¿Un qué? Un castigo, ¿cierto? Y si yo, ¿no?, juego bajo la lógica que me dicen de lo que puedo hacer, pues puedo recibir un qué, un premio. ¿Sale? Entonces, recuerden, si ustedes tienen aquí en mente sus clases de micro, ¿no?, siempre partimos de la presencia de qué, de la escasez, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, no, maestra, ahí griten, sí, Sí, no. Escasez. profesora. Ok, la escasez. Entonces, dado que los recursos productivos son escasos, las personas tienen que, ¿qué? Tienen que elegir, ¿no? En su toma, o sea, tienes que tomar una decisión, La mejor. ¿no? La mejor decisión, ¿no? Dice, tienes que elegir, tienes que hacer tu elección y que sea eficiente. Y aquí dicen, tú tienes que considerar algo que se llama costos de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, tú eliges, pero detrás de tu elección, detrás de la elección, tienes que una serie de incentivos. Aquí la pobre Viviana o Catalina, que se les escuchaba una voz de dormidas hace rato, dicen, híjole, escasez de tiempo para dormir. Y tengo que elegir entre pararme aquí con la maestra que es bien gritona, regañona, ¿no? Las 8:30 o me quedo a dormir. No, pues mejor me paro y hago como que sí, no, no, para que me vea, ¿no? Entonces ahí estoy. Ese es mi incentivo para que cuando saque 5 diga, no, pues sí fueron todas las clases tienen 6. Ese es mi incentivo, ¿sí? Entonces, cuando estamos en esta cuestión, en una sociedad que existen recursos escasos y que las personas tienen que elegir, existen una serie de incentivos para realizar tales o cuales acciones o no realizarlas. Cuando estamos hablando de las reglas de juego, chicos, North nos dice, son todas aquellas reglas formales y también son las reglas informales. Aquí estamos hablando que reglas formales tenemos que normas, leyes, la Constitución, ¿no? Todo este marco legal, todo este marco jurídico que hay en una sociedad, ¿sí? Ujú. Tenemos el reglamento de tránsito, ¿no?
Y en ese reglamento de tránsito nos dicen que en vías en el periférico podemos ir a tal cantidad de kilómetros por hora, pero que en vías alternas no. Y cuando estamos cerca de un hospital o de una, ¿cómo se llama? O de una zona escolar, tenemos que ir a tal velocidad. Son limitaciones para que haya una convivencia, una colaboración. Es lo que yo puedo hacer. Pero ¿puedo yo tener un incentivo perverso a qué? A saltarme esa norma. ¿Por qué? ¿A poco no se les ocurre nada ni con el reglamento de tránsito? ¿No? Tal vez para quitar un castigo, ¿no? Fíjate, entonces, ¿qué pasa, no? Si tú estás, pues que no me acuerdo en cuánto es la velocidad máxima que puedes estar en una zona escolar, 25, 30, no me acuerdo, ¿no? Y tú dices, pues es que yo tengo prisa, ¿no? Entonces, pues me voy a 80. Es que tengo prisa. Entonces, ¿no? Tú quieres llegar temprano porque tienes que ir a ver a la novia, al novio, un concierto, te van a pagar un dinero, vas a ver a quien te gusta, ¿no? Entonces dices, no, pues es que, ¿no? Ese es mi incentivo, entonces tú eliges. Y a pesar de que dice que es de 30, pues tú te vas a 80. ¿Qué te hace que tomes ese camino, Osvaldo? Pues mis propios intereses, ¿no? Tus propios Ah, intereses, pones tus propios intereses, ¿no? A ver, ¿dónde? Aquí está. Pones tu interés propio encima de quién, Osvaldo? de las normas que imponen la sociedad, ¿no? Del interés de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Que está imbuido en estas normas. ¿Qué pasaría, Osvaldo, si a pesar de que tienes tu interés propio y vas a ver a la chica que te gusta o lo que tú quieras, ¿no? Y ves una patrulla parada afuera de la escuela, ahí de la zona escolar. ¿Qué haces? ¿Te vas a 80? No, pues me voy a 25 hasta que pase la patrulla, Nos ¿no? vamos a 25. ¿Qué es lo que hacen todos cuando vas en el segundo piso? ¿No? Que vas pero hecho la... ¿no? Y que ves que están las cámaras y ves cómo todos le van bajando, ¿no? Para que pases por la cámara y que ya se ve así y luego le vuelves a meter, ¿sí? Entonces, Sí, no solamente, chicos, es que existan las reglas. Acuérdense que dice North, hay reglas también. formales, pero también hay reglas que informales. 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 Y cuando estamos hablando de estas reglas informales, estamos hablando de qué? De costumbres, de códigos de conducta, Moral. morales, que en ocasiones, ¿no? Son la fuente, dice el NOR mismo, del derecho consuetudinario, ¿no? Aquellas leyes que Ujú. nacen de qué? Que nacen de la costumbre. Entonces, no hay un código que les diga a ustedes no salgan desnudos ahorita a su casa. ¿Quién? Pues no sé, igual sí está como que, ¿no? Pero pues no creo Ya te que... estableció. Bueno, pero bueno, no sé si está establecido o no, que sí puedes salir tú ahí en traje de rana ahí a la calle, ¿no? Pero existen ciertas normas de qué? Ciertas normas de conducta. Pueden ver a un abuelito que se va a subir al micro y no lo avientan, ¿no? Bueno, hay gente que sí lo avienta, pero son normas no escritas que favorecen qué? Que favorecen la convivencia humana. Entonces, en esta cuestión que estamos hablando, ¿no? De qué hace, o sea, no solamente es que esté la norma, la regla, la institución, sino también lo importante es que, y cuando estaba hablando aquí con Osvaldo, la obligatoriedad de qué? De su cumplimiento. ¿Sale? Entonces, Ujú. si yo sé que aunque me pase o vaya en el segundo piso a 200 kilómetros por hora, y a pesar de que el reglamento de tránsito me dice que no puedo ir a más de 100, pues ahí está. Pero si no existen los mecanismos para que se obligue al cumplimiento de esa regla, los individuos van a tener un incentivo para qué?
Para no cumplirla. Para no cumplirla, para violarla, ¿sí? Entonces, fíjense, el cumplimiento de una institución, el cumplimiento de estas reglas del juego, ¿cómo le hago? Fíjense, ¿cómo le hago entonces para ver que no vayan a 200 kilómetros por hora? Pongo una cámara. ¿Cómo le hago para que no corran a más de 30 kilómetros por hora fuera de una zona escolar o de un hospital? Pues pongo ¿cómo se llama? Un policía, una patrulla. Y eso me genera, ¿qué, chicos? O sea, yo tengo que monitorear, ¿sí? Es un monitoreo si se cumple o no se cumple, ¿no? Esta regla, porque a pesar de que están las cámaras, pues hay gente que le vale y se va. Pues pago, es más grande mi interés que el interés social, ¿no? Es más grande mi interés propio de llegar a algún lado que de caerme y caerle a un pobre cristiano abajo, ¿sí? Entonces, pero, ¿no? No solamente es que esté la regla, sino que se cumpla la regla y para hacer cumplir la regla se tiene que monitorear si se está cumpliendo. ¿Sí? Yo tengo que realizar costos, ¿no? Tengo que incurrir en qué? En costos de monitoreo, ¿sale? Y aquellos que no cumplan con esto, les tengo que poner ¿qué? Esta penalización, este castigo. Sin embargo, no todas las instituciones son tan el cuerpo, ¿no? El marco, el cuerpo legal, la estructura jurídica que tendría que hacer cumplir todas estas reglas, pues a veces es muy discrecional a la hora de imponer castigos, ¿sí o no? Ustedes vean, ¿no? Cuando estábamos ahí en la universidad yo utilizaba mucho Uber y me contaba una persona que trabajaba poniendo como lo que debían las personas, porque a pesar de que si tú cometes un crimen, pues tú tienes que resarcir tu crimen tanto monetaria como el tiempo en prisión. Y me decía que había gente en prisión porque se había robado un suéter de una tienda departamental que no había podido pagar su fianza ni ahí en las primeras partes que te llevan, ¿no? O sea, en la delegación y luego antes de entrar al, este, al reclusorio y dice, bueno, aumenta mucho, o sea, ya es imposible. Pero tenemos un montón de ladrones de cuello blanco que han robado pero lo que han querido, ¿no? Buscando su interés propio sobre el interés de la sociedad. Y a pesar de que están las reglas tan claras, el castigo jamás se ve. Entonces, si no se monitorea el cumplimiento de las reglas, si no hay alguien que te obligue a cumplirla, los incentivos para violar las reglas van a ser ¿qué? Mayores. Van a ser mayores. Entonces, si llegamos a esta cuestión, ¿no? De la diferencia en el desempeño económico entre Estados Unidos y en México, siempre, o sea, hemos escuchado, no, pues es que aquí en Estados Unidos sí tienes que cumplir que, sí tienes que acatar las reglas, porque si no las cumples, ¿no? Te pasa esto, 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 esto y esto. Puedes llevar hasta juicio un presidente o tal cosa. Sean aquí, bueno, te robas lo que sea, eres regidor, presidente municipal, lo que quieras, presidente de la república y no te pasa nada. Y a pesar de que puede haber tantas cosas que tú hiciste, dicen las instituciones y quien hacen cumplir esas instituciones, no sucede nada. Entonces hay una gran cantidad o hay una mayor eh, elección, ¿no? De buscar tu propio interés que buscar el interés de la sociedad. Y al final decimos, la institución, no su cumplimiento, su seguimiento favorece la cooperación, la colaboración en la sociedad. Y entonces, si eso no sucede, dice, las personas van a querer violarlas. Dice, ¿cuál es el resultado? Pues que va a haber instituciones, que va a haber un marco institucional, ¿sí? Que dadas sus características, lleven a las sociedades o a las economías a tener un bajo desempeño económico, porque el desempeño económico favorable solo viene de la colaboración. Y si estamos diciendo que estas instituciones, como en el caso de, de Osvaldo, que me decía que él va a buscar su interés propio, pues el interés de la sociedad pues queda por abajo. Entonces,
Cuando las personas buscan su interés propio nada más, ¿no? Y no el interés social, ¿sí? Pues el desempeño económico, ¿cómo sería, chicos? Bajo. Porque se supone que eso es lo que buscan las reglas. Aquí hay una cuestión diferente a lo que nos decía Smith, ¿sí se fijan? Que decían, la búsqueda del interés propio genera ¿qué? El interés social, ¿sí o no? Sí, sí, sí se ve, pero aquí lo que me dicen, si yo violo las reglas continuamente buscando mi interés propio, el desempeño económico de una sociedad va a ser muy bajo. Pero si yo cumplo esas reglas que están pensados para favorecer el intercambio humano, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si lo vemos nosotros en términos del contrato que estábamos platicando, pues tiene que haber instituciones que ¿qué? O sea, tiene que haber reglas, ¿no? Reglas, todo un marco jurídico que me diga cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Y tiene que haber ¿qué? Todo un marco institucional que haga cumplir ¿qué? Lo que está escrito en el contrato. Que vigile, ¿no? Y que apoye en el cumplimiento, ¿no? De todas estas penalizaciones, porque una cosa es que esté en el contrato y otra cosa es que, ¿no? Los gastos en los que, esos costos de negociación, ¿no? En los que incurras porque se haga cumplir. Entonces, viéndolo en el caso de la empresa y del contrato, el marco institucional, la calidad de las reglas va a ser crucial para que las personas intercambien, ¿no? De acuerdo a este enfoque teórico. Entonces, ustedes leen todas estas cuestiones ahí, dicen, es que hay que favorecer la competencia, es que hay que favorecer la protección de los derechos de propiedad, ¿no? Es que tiene que haber un marco jurídico claro. Todo eso nos habla de qué? De que hay instituciones de calidad que favorezcan el intercambio, que favorezcan la inversión y con ello que favorezcan el desempeño económico. Eso es lo que nos dicen todas estas posturas, ¿no? La importancia de las instituciones. Entonces, no solamente, chicos, aquí estamos hablando de reglas, estamos hablando también, y nos dice Nort, ¿no? Estamos hablando tanto de reglas, pero también de quién, de jugadores. Y entonces, ¿quiénes son todos estos jugadores? Estamos hablando de todos los miembros de esta sociedad que pueden decidir jugar de una forma limpia, ¿no? Siguiendo estas reglas, o pueden decidir jugar de qué, de una forma sucia, y esa forma sucia es el interés propio. ¿Sale? Entonces, aquí se va a establecer una relación dialéctica. Y aquí en los jugadores, ahí nos ponía Nort, ¿no? Encontramos desde cuerpos políticos, ¿no? Sindicatos, partidos políticos, cuerpos económicos, a empresas, cuerpos sociales, la iglesia, ¿no? Órganos educativos, son todos aquellos jugadores. Y les decía que se da una cuestión dialéctica porque el marco institucional impacta a los jugadores, ¿no? Afecta cómo se van a desempeñar, cómo van a actuar estos jugadores, todas estas organizaciones u organismos, que así les llama, entonces las reglas son las instituciones y los jugadores son las organizaciones y a los organismos. Piensen en la empresa. La empresa es un jugador. Las diferentes empresas son jugadores y pueden decidir jugar de una forma limpia, de una forma sucia, siguiendo las reglas o violando las reglas. ¿De qué va a depender? Su elección, perdón, su toma de decisiones trae una elección detrás, ¿no? Eligen cómo. Y eso es que las reglas estructuran un esquema de incentivos. Si tiras la basura, son 100 salarios mínimos. Pues nadie me ve, ahí está. Pero si yo veo que sí dice, ay, mejor no la tiro en mi casa. Este incentivo. Entonces, al final las reglas crean una estructura de incentivos que hacen que las personas decidan jugar de forma limpia o de forma sucia. Entonces, lo que nos dicen aquí es que todo este marco institucional va a ser muy importante o va a determinar la conducta de los jugadores.
El marco institucional determina la conducta de las empresas, pero también el jugador o los jugadores, las empresas, ¿van a qué? Van a modificar a lo largo del tiempo el marco institucional. Piénsenlo ustedes con esta cuestión de la inversión extranjera directa. En México, durante el modelo sustitutivo de importaciones, la inversión extranjera directa estaba pensada como un apoyo para la inversión nacional. ¿Qué pasa ahora? Que ahora, ¿no? Y todo va, es que hay que promover la inversión extranjera directa porque es el motor que nos va a permitir involucrarnos en las cadenas globales de valor y tener transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, tal. Entonces, estos jugadores, ¿no? Estos inversionistas internacionales han hecho ¿qué? Han estado, ¿no? Haciendo uso de todo su capital político, económico, ¿no? De lo que pueden ellos hacer, de su interacción, ¿para qué? Para modificar el marco institucional. Y si ustedes revisan la ley de inversión extranjera directa, ¿no? De antes de Salinas de Gortari a la que tenemos ahora, van a ver, la inversión extranjera directa podía participar solamente en estos sectores y con cierta cantidad que no sobrepasara el 50%. Y ahora vean la nueva ley de inversión extranjera directa, dice, no, derogado. O sea, puede participar o sea, el campo de acción donde puede participar este tipo de inversión, ¿no? Ha crecido y ahora no solamente con 40, con mucho más. Entonces, esto nos habla de qué? De que el marco institucional, ¿no? Impacta el desempeño de los jugadores, pero que también los jugadores, a través de su comportamiento, ¿van a qué? Van a modificar el marco institucional. Recuerden que todos estos jugadores, estas organizaciones, es un conjunto de individuos que tienen un interés común, ¿no? O sea, en una empresa se supone que todos trabajamos bajo el mismo, o sea, hacia el mismo objetivo. Entonces, estos organismos a lo largo del tiempo, y por eso dicen, las instituciones de hoy van a afectar las instituciones del futuro, las reglas del futuro. El pasado afecta al presente y al futuro. ¿Cómo? A través de las instituciones. Y tenemos países, ¿no? Cuyas reglas, cuyo marco institucional, cuyos jugadores, pues las reglas ni se cumplen, ni se vigila su cumplimiento, los jugadores siempre están buscando modificar las reglas en su propio interés y entonces su desempeño económico pues es muy malo. ¿Por qué? Porque hay una gran concentración del ingreso, solo algunos ganan, pero la sociedad pierde. Pero ¿qué pasa si en promedio, ¿no? Se siguen todas estas cuestiones de una forma limpia, de una forma clara, se respetan, hay incentivos para respetarlas? Dice, el desempeño económico va a ser mayor. Entonces, aquí es una cuestión importante. El marco institucional y las instituciones impactan en el comportamiento de los jugadores, de estas organizaciones, de la empresa, pero también el jugador va a modificar a lo largo del tiempo, con su mismo comportamiento, el marco institucional, ¿sí? Entonces, los jugadores, recuerden, vamos a jugar y esas reglas nos brindan cierto margen para ganar, pero también le podemos dar una patada ahí al que está jugando con nosotros, ¿no? Si no nos ve el árbitro, ¿no? Y véanlo ahí en los partidos de fútbol que le rompen la nariz, pero se esperan a que se voltee el árbitro y que nadie lo vea. Bueno, ahora ya hay mecanismos, estas cámaras y todo lo demás que dicen, no, pues si lo hago, me pueden amonestar con tantos me amonestan, me castigan con tantos partidos, una multa económica. Ese es el incentivo que establecen las reglas, ¿sale? Entonces, fíjense, esta es una cuestión importante por la que nos dicen, la teoría, o sea, todo esto, chicos, no se pelea con la teoría neoclásica. Es más, North dice, si nosotros queremos analizar a las instituciones y a los jugadores, tenemos que analizar, ¿no?, qué está detrás, ¿no?, de la toma de decisiones de los individuos, qué está detrás de la conducta del individuo, de cómo elige el individuo, ¿no?, de cómo se comporta este individuo. Entonces, ¿sí?, dice, ¿quién ha estudiado toda esta cuestión? Dice, pues la teoría neoclásica. Entonces lo que hace North,
¿sí? Dice, la teoría microeconómica, dice, está constituida sobre las bases del análisis de la conducta humana, las preferencias de un individuo. Dice, entonces, las instituciones también son obra, ¿no?, de la conducta humana, son una creación humana. Evolucionan a lo largo del tiempo, las reglas van evolucionando, chicos. Las instituciones van evolucionando, dice, y dice, ellas mismas evolucionan, pero también son alteradas por la conducta humana. Entonces dice, si nosotros queremos realizar una teoría o un análisis institucional, pues tenemos que analizar al individuo. Y entonces, ¿no?, ahí North está reconciliando a la economía neoclásica con el análisis institucional, ¿sí? Entonces, si hay buenas instituciones, y regresemos al concepto de costo de transacción, ¿sí?, si hay buenas instituciones, ¿qué le pasa a los costos de transacción, estimados? Se reducen. Se reducen los costos de transacción. ¿Sí se entiende? Sí, entonces, si hay buenas instituciones que permitan, ¿no?, la vigilancia del contrato, que se cumple el contrato, entonces los costos de transacción se reducen y vamos a regresar paulatinamente ¿hacia dónde, estimados? Hacia el mercado, hacia el intercambio, a las ganancias del comercio. Entonces, cuando yo les decía, la teoría neoclásica dice que en el largo plazo el desempeño económico, el crecimiento económico de las economías va a converger, ¿sí? Que no importa que Estados Unidos parta de un PIB de 2 millones de dólares y que México de un PIB de 500 millones de dólares, ¿no?, sino que en algún momento, a lo largo del tiempo, su PIB, ¿no?, sus niveles de crecimiento económico van a ser muy similares. Esa brecha se va a ir, ¿qué? Se va a ir reduciendo. Va a haber convergencia. Y North nos dice, ¿no?, yo puedo explicar por qué no se ha dado esa convergencia. Dice, ha habido cierta convergencia en términos de crecimiento económico entre países pues, que son ricos, pero si vemos entre países ricos y pobres, pues la brecha se hace cada vez más grandota. Y North lo atribuye, ¿no?, a la calidad de sus instituciones, a su marco institucional. Porque si dice, si las reglas, si todos aquellos entes jurídicos que tendrían que estar vigilando el cumplimiento y castigar no lo hacen y favorecen solo a unos, estas economías van a tener un muy bajo desempeño económico. Es el caso contrario, ¿no? Las instituciones, si están diseñadas de una buena forma y se vigila, favorecen el crecimiento económico. Entonces, fíjense, al final, un marco institucional, chicos, que haya ciertas reglas, le dan una cierta estabilidad al intercambio. Pero es importante que ustedes detecten dos cosas: que las instituciones están en cambio permanente, ¿sí? Y este cambio se da de una forma, dice North, incremental, poco a poquito, ¿no? Y a veces ese poco a poquito tarda un montón de tiempo. ¿Y qué es más fácil cambiar una regla que cambiar un valor, que cambiar una costumbre, que cambiar conductas? Piénsalo con sus abuelitos, con sus papás. Díganles que no hagan algo que han hecho durante mucho tiempo. O sea, que lo han hecho, híjole, 20, 30 años. Cambiar conductas está bien complicado, cambiar costumbres. Ustedes mismos. Es más fácil cambiar la regla en el papel, ¿no? Y digo fácil con sus comillas, que cambiar ciertas conductas en una sociedad. ¿Sale? Entonces, dice North aquí, ¿no? Las instituciones van a ir cambiando de un modo incremental, aunque pueda haber un cambio radical, ¿no? Que imagínense que nos conquista Estados Unidos, entonces toda la norma, toda la institución va a cambiar, o un desastre, ¿no? También va a traer un cambio institucional y un marco, y en el marco institucional. Pero de manera normal, las instituciones van evolucionando, ¿no?, de manera gradual a lo largo del tiempo, ¿no?, incrementalmente. Entonces dice, pues las instituciones continuamente van a estar alterando, ¿no?,
las decisiones de los individuos, las elecciones de los individuos. Entonces dice, y eso me habla de que puede haber instituciones que sean ineficientes y que esa ineficiencia se derive en un muy bajo desempeño económico. Y hay economías con mejores instituciones. ¿Y qué se refiere con mejores o peores instituciones? En esta estructura de incentivos que hagan a la sociedad, ¿no?, cumplir con las reglas, obedecer las reglas, no violarlas, ¿sí? Entonces dice, al final eso se va a ver reflejado en un mejor o peor desempeño económico y va a favorecer o no el intercambio. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profesora, yo tengo Dime. una duda. O sea, hablando de esto, de la calidad de las instituciones y así, ¿cómo se traslada esto a la empresa? O sea, por ejemplo, no sé si está bien este ejemplo, pero si, no sé, una X empresa se establece aquí en México, ¿no? Y ellos, pues una empresa verticalmente integrada, pero también influye el que sea verticalmente integrada en la calidad de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, conozco una empresa que trae todo su material, es alemana la empresa, y trae todo su material de allá, de Alemania, para hacer aquí en México sus instalaciones. Se dedican a instalar sistemas de automatización. Entonces, todo lo traen de allá, no compran nada aquí en México, salvo que si se les daña algo, ya recurren a comprar cosas aquí en el país, o sea, con ciertos proveedores, con ciertas personas. Eso, pues no sé, se me ocurre que tal vez tiene que ver con la calidad de las instituciones. Fíjate. No sé si está bien. Fíjate, Catalina, con esta cuestión de la empresa verticalmente integrada, ¿no? Es este comportamiento, de acuerdo a lo que nos dicen aquí, es que quizá tú no le estás comprando a un proveedor nacional porque no tienes la certeza, ¿no?, de que vaya a producir el bien o el servicio que tú necesitas con la calidad, con los estándares del material, ¿no? Entonces dices, ok, me animo a que me lo hagas, ¿no? Pero bajo esta lógica, ¿no?, existe asimetría de información entre lo que yo sé y lo que él sabe. Puede existir oportunismo, se puede querer decir, ¿sabes qué? Sí, estos son 20 metros de lo que tú necesitas y que en la cotización te ponga 22, ¿no? O que te dice, sí lo puedo hacer y que no lo pueda hacer y que tú tengas que parar o que tengas problemas a su vez con tu cliente porque no dieron las especificaciones del producto, ¿no? Entonces, eso te va a generar, ¿qué? Costos de transacción, costos de negociación, o sea, dices, este hijo de mi vida, o sea, no me cumplió, pues ahorita tengo que ver lo productivo, pero si es esto, después tengo que ver cuestiones legales, y si el marco institucional que existe, ¿no?, ha permitido que esta persona haga lo que haga, porque a pesar de que lo demande, pues no va a pasar nada, ¿qué hace la empresa? Pues mejor lo hago yo, o mejor lo traigo de otro lado, ¿para qué me meto en problemas? ¿Sí? ¿No? Esto no va a funcionar. Lo que dicen muchos, oye, ¿para qué invierto? Pero es que ahorita como tienen un presidente, comillas, comunista, no vaya a ser que nos vaya a expropiar. No, el derecho no existe protección de los derechos de propiedad, ¿no? Tonterías de ese tipo, ¿no? Entonces dicen, si me pueden expropiar, entonces ¿qué hago? Pues no invierto. Dice, y esa sociedad no crece, ¿sí? Entonces, y digo tonterías porque no tienen idea ni de qué es comunismo, no estamos en comunismo, ¿no? Pero bueno, pero es eso, dicen, si no están bien especificados los derechos de propiedad, ¿y qué son los derechos de propiedad? Decíamos que al final, cuando tú intercambias con alguien, no estás intercambiando bienes y servicios, estás intercambiando derechos de propiedad. Y detrás de esos derechos de propiedad hay una ganancia. Dice, entonces, si no está bien especificada cuál es mi ganancia y cuál es las del otro, y el otro se va a querer apropiar de mi ganancia, pues no invierto, no intercambio,
¿no? Y lo hago yo. Entonces dicen aquí, pues el intercambio no funciona. ¿Sí me explico, Catalina? Sí, sí. Sí, entonces aquí la cuestión es de que las instituciones deberían de favorecer el intercambio. Y en el caso de los empresarios, pues el empresario en ese marco institucional, en esas reglas, pues va a tratar de ganar ¿qué? O sea, cuando uno juega un juego quiere ganar, ¿no? Me tengo que acotar a esas reglas. Y entonces el empresario, ¿sí? El empresario tiene que decidir o elegir, ¿no? Si va a jugar de forma limpia o de forma sucia. Por eso estamos diciendo que el jugador también a lo largo del tiempo va a tratar de hacer uso de todo aquello que tiene a su alcance para modificar las instituciones. Y bueno, aquí hay una cosa que no alcancé ahorita por el tiempo a platicarles, pero es lo que menciona Nort, ¿no? Cómo toman decisiones estos jugadores y nos habla algo y era de esta cuestión conductual que nos dice que hay problemas cognitivos detrás de la conducta de los individuos y que hay problemas de información. Entonces, nos dice también aquí, ¿no? North reconoce que hay problemas de asimetrías de información, de problemas de cómo proceso, ¿no? Cognitivamente toda la información y cómo tomo decisiones, ¿no? Que van a hacer que tenga tal conducta o tal conducta. Dice, hay información incompleta. Los agentes tienen problemas para procesar la información y eso hace que se puedan presentar costos de transacción, ¿no? Entonces, ¿de qué manera las instituciones pueden ayudar a reducir estos costos de transacción? Entonces, si quieren, esto lo seguimos platicando la siguiente sesión. Aquí detengo la grabación